Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Palabras Clave. Es noche de lunes, gracias a Dios, ya que estamos llevando hasta ustedes un programa más de este que ha sido un consentido de ustedes, según nos dicen, donde tenemos opiniones diversas acerca de temas también diversos. Vamos poco a poco llevando este programa a una nueva etapa, incorporando nuevas secciones, nuevos colaboradores, y bueno, pues ya ustedes verán más adelante al final que tenemos una palabra adicional. En esta ocasión vamos a platicar de Mérida, de la Alcaldía de Mérida en este 2015. Y tenemos una mesa de lujo. Quiero decirles que estoy muy feliz porque contamos con representantes de la historia de esta ciudad y es un honor tenerlos aquí con nosotros. Agradezco en primer término la presencia del ingeniero Federico Granja Recalde. ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme, aquí estoy. No, al contrario, gracias a usted por venir. El ingeniero Granja Recalde fue alcalde de Mérida de 1976 a 1978, para que vayan ustedes viendo más o menos el contexto y perfilando cómo estaba la ciudad en ese momento, qué retos se enfrentaba y qué circunstancia vivía. También agradezco la presencia en esta mesa del licenciado Xavier Abreu Sierra. ¿Cómo está? Muy bien, perfectamente bien, muy contento de estar compartiendo con mis compañeros exalcaldes esta mesa. Qué gusto, ¿sabe por qué? Porque al inicio de esta charla, todavía sin que estemos al aire, es un intercambio aquí de anécdotas y de ideas, que viera usted qué bonita es la política, así esperaría uno que fuera siempre, en esa civilidad y en esa camaradería que aquí podemos apreciar. Gracias, licenciado. El licenciado Xavier Abreu fue alcalde de Mérida por el Partido Acción Nacional de 1998 a 2001. Y comentaba que, curiosamente, él es alcalde en esa transición del siglo. Así es. Ay, qué bien, pues qué bueno que está con nosotros, licenciado. También agradezco, por supuesto, que se encuentre esta noche con nosotros el licenciado César Bojorque Zapata, exalcalde de Mérida por el PAN. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Carmen. Buenas noches tengan todos ustedes. Gracias, licenciado. Usted fue alcalde de Mérida de 2007 a 2010. Así es. ¿Es correcto? Perfecto. Y a usted le tocó la transición democrática, llamada transición democrática, ya con Vicente Fox en la presidencia de la República. Sí, así es. Acababa de ganar Calderón. Ya era por segunda vez que repartí el PAN en la presidencia de la República. Bien, y también está con nosotros, y agradezco mucho al licenciado Gaspar Gómez Chacón, gracias por estar con nosotros, exalcalde de la ciudad de Mérida del año de 1979 a 1981, ¿es correcto? Así es. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Gracias a usted por estarnos recibiendo en su hogar. Estamos transmitiendo en vivo por si quiere comunicar. Las vías de contacto estarán a lo largo de este programa apareciendo en sus pantallas. Y bueno, pues es momento de platicar. La semana pasada tuvimos en esta mesa exgobernadores. Estuvieron con nosotros Dulce María Sauri y Patricio Patrón Laviada. Platicamos acerca de Yucatán, de cómo está iniciando este 2015, bueno, pues nuestra ciudad de Mérida, hermosa ciudad, que está cumpliendo 473 años, pues tiene una vida que platicarnos, que contarnos a través de estos personajes que están aquí con nosotros. La primera palabra de esta noche tiene que ver con el contexto. ¿Cómo consideran ustedes que está ahorita la situación en el país y en el Estado? ¿Cómo está, ingeniero? Díganos, por favor, su opinión. Pues yo creo que México es un país que ha sobrevivido muchas cosas. Y en estos tiempos los mexicanos sabemos sobreponernos a todo, sabemos luchar por nuestros derechos, estamos en un marco de un proceso de democratización del país y muchas veces la gente se desespera pensando en estos tiempos y creo que la democratización es una realidad, aunque es así que ha habido alternancia del poder, alternancia del gobierno y creo que los mexicanos tenemos que tener un contexto de lo que es el Estado, de lo que es el país, por encima de partidos o de intereses particulares. Si nosotros queremos seguir adelante con un México que se ha estado construyendo a través de muchos años, pues yo creo que no podemos pensar aislados. Y si los partidos han hecho un proceso
de participación, pues es el conducto hasta hoy que los mexicanos tenemos derecho para elegir nuestro voto y para poder manifestarnos. Por lo tanto, yo creo que estamos viendo momentos interesantes y la juventud tiene la palabra, la juventud debe participar y debemos superar muchos problemas a veces que son muy particulares a cambio del gran valor que tiene México y el que tenemos que apoyar todos juntos. Ingeniero, nada más por pura curiosidad, cuando usted fue alcalde de la ciudad, ¿qué población tenía Mérida? 280,000 aproximadamente. Me tocó estar en el gobierno, era una ciudad como hasta hoy hermosa, preciosa, es atractiva, es gobernable y creo que eran momentos muy bonitos para poder hacer buenas tareas. No existían los programas hoy de muchos recursos, había que sacar imaginación, teníamos que sacar nuestras tarjetitas por comercios, en fin, es la historia. Estaban los taxis en la plaza, no teníamos grandes vías pues de comunicación, solo había avenidas en el norte, no había avenidas en el sur, no había acceso entre colonias, sino todo estaba hacia el centro. Y parte de ese proyecto fue buscar la modernización de la ciudad, hacer un proyecto de crecimiento, y ya se iniciaba muy fuertemente lo que era la anarquía del crecimiento a través de los terrenos ejidales, que por donde sea, en aquella época todavía la ley no se había modificado para el establecimiento de hoy de un proceso de adquisición de tierras por la vía legal, y entonces la invasión era tremenda y de repente había colonias que votaban en 24 horas, y para eso era un problema porque Mérida hasta hoy sigue siendo una ciudad muy dispersa, muy grande. Y para los servicios y para los presidentes municipales, aquí estamos cuatro que creo que vamos a coincidir. Entonces usted fue alcalde ni más ni menos que hace 40 años prácticamente. 38 años. Y chispas, pues sí creció. Yo chico. 38 años. Licenciado. ¿Qué tal? ¿Usted cómo ve el contexto de la Yo ciudad? creo que el contexto nacional en el que estamos inmiscuidos es un contexto verdaderamente difícil. Yo creo que pocas épocas había habido tanta, pues yo diría, poner en duda a los políticos, a los partidos, al sistema político. Yo creo que se nos está cuestionando justamente, no es un cuestionamiento injusto. La política tiene que dar un giro de más cercanía, de hacerse más ciudadana, para que la gente vuelva a tener confianza y credibilidad en los partidos. Eso está enfrente, lo tenemos enfrente. No es un problema solo de un partido, creo que es un problema del sistema político en general. Desgastado. Una economía incierta, ya van 2 años que nos prometen crecimiento y no hemos visto nada. En inestabilidad en el mercado cambiario también. Estamos viviendo una situación difícil de movilización social, pero sin articulación social. Hay mucha movilidad en cuestiones del tema de inseguridad, pero no hay una gran articulación social que nos diga que la movilización puede llevar a algún fin determinado. Es necesario, por el bien del país, recobrar la credibilidad de las instituciones del país. Yo creo que eso es muy importante, porque en un país democrático la vida de las instituciones es vital para poder salir adelante. Yo eso creo que en lo que tenemos que trabajar, en la credibilidad de las instituciones para que la vida democrática pueda tener futuro. Mérida, pues, es un Edén dentro de este país, ¿verdad? Mérida es una ciudad preciosa, con muchos problemas que vamos a tratar después, con muchos problemas que se nos están viniendo en el crecimiento tan rápido de esta ciudad, pero que es una ciudad que tiene sabor, que sabe a ciudad, que sabe a provincia, que sabe a pasados que merecen ser presentes y a presentes que merecen ser futuros. Es que articula las dos dimensiones, ¿no? Así esa es. Nostalgia y esa modernidad al mismo tiempo. Así es. Gracias, licenciado. César. Bueno, prácticamente ya comentaron lo que pasa a nivel de contexto nacional. A mí lo que me preocupa un poquitito es, lo he estado escuchando en algunas encuestas que algunos personajes dicen que nunca había pasado que al principio de año sería que vean pesimista el año, ¿no? Siempre tenemos la esperanza que nos va a ir mejor, y esa vez por primera vez comentaban varios importantes gentes de los medios
que en las encuestas por primera vez salía algo así. Yo creo que también esta parte de la inseguridad que están habiendo en otros lados, que afortunadamente aquí no tenemos, ¿verdad? Ya nos empezó a llegar un poquitito en el sentido de, en el ánimo de la gente, ¿no? El que tengamos ese cuidado. Comentaba ahorita Xavier algo muy importante. Ya para Mérida, ya como ciudad, el crecimiento que ha tenido, a pesar de los faltantes que pudiera tener, seguramente algunas necesidades, sigue siendo una ciudad habitable, vivible y que mucha gente quiere venir a vivir acá, ¿no? El desarrollo que ha tenido, creo que se ha protegido mucho por el sentido provinciano. Y el tejido social que es todavía muy cercano, muy estrecho. Y la gente de aquí, por la educación, por la cultura, por la manera de ser de nosotros, también la ha blindado y ha hecho que esa inseguridad que se ve en otros lados no llegue acá. Amén de, obviamente, creemos yo, porque de manera particular, ¿qué te puedo decir? No por haber sido alcalde de la ciudad, sino que también tuve la oportunidad de estar desde el 91 hasta el 2010, casi 20 años, trabajando prácticamente para la ciudad como servidor público, y vi esos cambios, o sea, vi y los viví, y eso ha sido un blindaje para nosotros. Entonces, esa calidad de vida que hoy disfrutamos y que seguramente lo teníamos desde la época del ingeniero Granja. Y que se va construyendo poco a poco. Pero que esa vorágine que pudiera tener la modernidad no nos ha absorbido realmente como muchos dicen. Sí, pues ahí la llevamos. Lo comento porque ese blindaje, por ejemplo, a mí que me ha tocado ver la ciudad entre los rezagos que tenía en aquella época, que hablando del número de parques, por ejemplo, que hoy tiene la ciudad, prácticamente tiene un parque por cada colonia promedio. Y antes no los tenía, entonces todo ese crecimiento finalmente, la ha sido en tiempo beneficio de la gente, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que la ciudad sigue siendo muy amable y creo que es una ventaja que tenemos sobre otras. Digo, por algo es la ciudad más segura. Que tanto lo decimos que hasta miedo. Y una vez más, la calidad. No hay que hacerle mucha propaganda. Así es. Hay muchos mosquitos y otras cosas, ¿verdad? Sí. Y cuando preguntan cómo está, hay mucho calor. Y el calor. Mucho calor y mucho mosco. Que la blindan, pero pues sigue siendo aunque no querramos, la ciudad más segura, la de mejor calidad de vida, porque volvió a salir que Colima es la primera, pero bueno, Colima creo que tiene 150,000 habitantes. Sí, los habitantes aquí marcan la gran diferencia. Entonces, pero de ciudades medias hasta 1 millón, no hay ninguna como Mérida. Me atrevo a decir que hasta como metrópoli. Ahora sí, como Mérida no hay dos. La más importante, así es. Vamos a hacer una breve pausa. Regresando, le toca el turno a don Gaspar Gómez, que ahorita es importante que empiece también a darnos su punto de vista, porque según revisaba yo en algunos apuntes, en algunos medios, en su presidencia municipal, siendo el presidente municipal, se dieron grandes obras de infraestructura. Vamos a hablar más adelante también del legado de cada uno de ellos en sus propias palabras, pero yo pude checar eso, entonces ahorita, regresando al corte, pues que nos lo comparta aquí en la mesa con todos los demás. Vamos a la pausa y regresamos, esto es Palabras Clave. ¡Qué buen sándwich! A veces no quieres nada frito. Pide tu Codfish Sandwich en Carl's Jr. Hay muchas maneras de arreglarse el cabello, pero lo mejor es dejarlo en manos de los expertos. Félix Montañez tiene para ti lo más actual en imagen, estilo, moda y más. Conócenos y realiza el cambio que siempre has querido. Citas al 285-4517. Visítanos en las redes sociales. Félix Montañez, lo mejor que hay para ti.
Aquí estamos de regreso con ustedes aquí en Palabras Clave, platicando esta noche de la alcaldía de Mérida, con alcaldes, imagínense, exalcaldes, y lo que es un verdadero gusto. En el corte comercial, de verdad hay que estar apuntando sus anécdotas, las experiencias que van poniendo aquí sobre la mesa. Y decía yo antes del corte que en este segmento comenzábamos con el licenciado Gaspar Gómez Chacón, y que revisando los apuntes veía yo que grandes obras que ahora tiene la ciudad se realizaron cuando él era presidente municipal. Estábamos en plena administración de la abundancia. Así es. Y la administró bien. Carmen, en primer lugar, es obvio de que el mundo ya es una aldea global. Y lo que sucede en otras partes del planeta repercute necesariamente en nuestro país, y las como ondas concéntricas llegan hasta la península de Yucatán. Entonces, nosotros no podemos desvincularnos de lo que pasa. Tenemos, por ejemplo, el caso de Francia tan trágico. Terrible. Y la respuesta histórica que dio un pueblo que tiene una alta cultura política. Millones de gente salen a la calle, protestan en forma ordenada y le dan un ejemplo a todos los demás países. Entonces, esos problemas, necesariamente, sobre todo los de orden financiero, como decía Xavier, pues vienen repercutiendo en la vida de todos los mexicanos. México vive una situación un poquito difícil. Las reformas no han sido fáciles de implantar, sobre todo la energética. Sin embargo, hay los recursos naturales, hay un pueblo consciente de su historia y su pasado, que tiene razones suficientes para luchar y no caer en la desesperanza. Y afortunadamente, ya lo dijeron en la mesa, aquí en Mérida, en realidad, vivimos no en el paraíso, pero casi en el paraíso. La paz social es un logro de los yucatecos extraordinario, así lo reconocen en todas partes. Y Mérida, hablar de Mérida en cualquier lugar, en Monterrey, en Chihuahua, en donde quiera que sea, en el extranjero, es hablar de un lugar tranquilo, de tradiciones, con nombre, con prestancia histórica, la ciudad blanca, ciudad tranquila, gente limpia, gente tranquila, hospitalaria, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de valores culturales que son un patrimonio intangible, pero que nosotros debemos aprovechar. Aquí yo creo que el gran reto del momento, sobre todo a los que van en busca de la alcaldía de Mérida, va a ser cómo compaginar una visión de respeto a los valores tradicionales, al Paseo Montejo, al centro histórico, a la plaza, a los grandes monumentos y demás, a la vida tranquila, que alguien decía que hasta tomar aire fresco en la calle era una cosa muy propia de nosotros, que nosotros lo vivimos. Entonces, ¿cómo preservar el pasado, como dice Xavier, para poder aquí en el presente trabajar y sobre la marcha diseñar el futuro? Ese es el gran reto. Pero yo creo que esto es muy importante, y echando para atrás el calendario y con una mirada retrospectiva. Pues aquí estamos 4 exalcaldes, cada uno tuvo su oportunidad. No son obras que nosotros hubiéramos realizado, son obras que realiza una administración municipal en nombre de un pueblo que le depositó su confianza. Y que tienen una relación estrecha, por lo que estaba escuchando, que son administraciones que se suceden, como el caso de usted con el ingeniero Granja. Así es. La participación, decía César Bojorquez, como estudiante de un proyecto que finalmente tiene que ver con la central. De la central de abastos. Así es. Carmen, no es, hay que subrayarlo, ¿no? Las cuestiones políticas y de siglas y de colores y de partidos es importante porque eso alimentan y contribuyen a fortalecer la democracia, pero no hay una situación de confrontación personal. Esta es una cosa de la vida institucional de una sociedad. Y en el caso nuestro, cada quien, estoy seguro, y los otros exalcaldes que no están en esta mesa, cada quien intenta dar lo mejor de sí, lo mejor de su mejor esfuerzo para contribuir precisamente al prestigio de esta ciudad y enfrentar el reto de la modernidad, que no solamente es una ventaja, sino también tiene algo de amenaza. Es momento de retomar lo que usted plantea para hablar de ese aspecto, de los retos concretos que enfrenta nuestra ciudad. Uno de ellos sería, lo comenta el licenciado Gómez Chacón, esa manera de articular que se tiene que lograr la tradición y la modernidad. Sería uno de ellos. Otro reto, ingeniero. Yo creo que el reto que ya tenemos que ir superando es la continuidad. La alternancia puede entrar de cualquier origen una autoridad,
pero si no ya vamos a los proyectos que se pasen de los 3 años de la administración, ya que no tenemos, creo que en 1 o 2 estados del país es de 4 años. Yo siento que los 3 años de la alcaldía no son suficientes para los proyectos. La idea o el proyecto de la... Que esta ciudad ya requiere... De que se pueda reelegir. Pero vamos a superarlo. Si lo vemos positivamente, como yo lo veo a las cosas, porque a mí me toca ver lo positivo, porque a mí me gusta disfrutar la vida y yo no tengo más que satisfacción, lo tengo que ver todo bien. Quiero que esté bien, porque además es lo que me toca vivir y lo que me queda por vivir. Entonces yo creo que debe haber continuidad y les voy a decir nada más la experiencia. Desde el inicio de mi gobierno municipal pensé en la regularización, en un plano de regulación de esta ciudad, porque es atractiva, porque es preciosa, porque Mérida es la capital del sureste y nos gusta a todos. Entonces yo creo que debe haber una continuidad de proyectos. Como se dijo, bueno, yo inicié un proyecto en el poniente donde pusimos el rastro. Bueno, luego dejamos ya las estructuras para las avenidas y se hicieron una serie de oficinas, pero también dejamos el inicio de una central de abasto, que todo eso está hasta allá, y debe haber la continuidad para que ese proyecto se estudie y continúe. No que a veces iniciamos una obra y el que viene la deja y continúa la otra. Entonces, creo que eso es uno de obras, de infraestructura, sino de proyectos. De proyectos sociales. Y además, que ya es el momento, como aquí ya coincidimos, en que los ciudadanos participen más en su ciudad, si la queremos todos, nos la amamos todos, pues tanta gente que ha venido de fuera, vamos a contagiarlos y que también participen, que cuiden la ciudad como la cuidamos nosotros. Yo creo que somos capaces de atraer esa voluntad de las gentes, porque la ciudad no es del que la gobierna, es de todos. Entonces ya es hora de que los ciudadanos participen con seriedad, no solo en el marco de las leyes, sino de la voluntad de las gentes, porque a cada rato que si la gasolinera que se puso, porque ya creció la ciudad, que no se ponga. Entonces, y solo estamos hablando de ese detalle, pero esta ciudad ya requiere, ¿dónde van a irse todos esos edificios que estamos viendo que brotan en 24 horas y ya están llenando el norte de la ciudad? Sí, que al rato hemos nos hablado van a del poner periférico y al rato al lado de la poder catedral. Bueno, entonces yo creo que tiene que haber periférico. un orden de respeto de los que amamos la ciudad, que le demos voluntad y que por encima de que los que lleguen por el origen natural que es el voto, que cuidemos la ciudad que es de todos, como decía Gaspar, el ejemplo de Francia, vamos a hacerlo en Yucatán, que el que llegue, que reciba los programas, es patrimonio que se ha formado en 3 años de gobierno y se le entrega al que viene. Desafortunadamente entonces son hay que cuestiones cuidarlo. de orden político, más que de política, de partido. Porque mire, los problemas que tenemos, si usted me pregunta a mí, problema de transporte, problema de vialidad, todos esos problemas multiplícalos por 1 millón hoy. Problema de seguridad, problema de transporte, problema de 200 a 1 millón. Y existen los mismos problemas. El alcalde tiene la obligación de mantener lo que dijiste, lo que tenemos. Es lo primero, limpiar las calles, cuidar los parques. Pues tiene que dejar su huella y aumentar con el esfuerzo de la voluntad de todos. Ingeniero. Porque no solo es mantener, hay que hacer. Entonces, en su opinión, un reto importante de la ciudad sería la continuidad. La continuidad. Buscando la alternancia del poder, que es bienvenida, porque eso es lo que hace que cada uno sea mejor, que gobierne para el pueblo. Continuidad en medio de la alternancia. Claro que sí, porque no sabemos quién gana. Le voy a apuntar. Entonces yo así lo haría. Gracias, ingeniero. Licenciado. Yo concretamente diría, en primer lugar tenemos un problema de movilidad urbana. Ese es el problema número 1, ¿no? En Mérida... Me lo ganaste. Ahí estaba la chapa de es un problema César, claro y severo. Hay muchos problemas. Mira, segundo, tenemos un crecimiento que está provocando ciertos problemas muy conflictivos. Uno de ellos es que se está quedando sin densidad de población ciertas zonas de la ciudad y se está redensificando en otras zonas. Entonces esto hace que la zona que está, todo lo que es el crecimiento fuera del periférico, tenga muy pocas entradas a la ciudad, porque los cruces en el periférico no son lo suficientes como para que puedan entrar y es evidente un tema de movilidad. En tercer lugar yo diría que el tercer tema es un tema de identidad cultural, que no podemos perder. Eso que Gaspar señalaba como la amabilidad de la ciudad, los valores de ser amable de la ciudad, los tenemos que seguir fomentando. Hemos hecho de nuestros departamentos o direcciones de cultura lugares de montar espectáculos, shows, como si fuera un atractivo eso. Lo que tenemos es que promover los valores de nuestra ciudad, los hitos urbanos, las colonias, los barrios como antiguamente se llamaban,
que le dan sabor y contenido a esta ciudad. Los festivales de las escuelas. Sí, o sea, ahí tenemos que involucrar necesariamente el sector educativo, Total. cultural y educativo. Yo pondría como cuarto punto fundamental y estructural de la ciudad el tema de la articulación social. ¿Verdad? Miren, voy apuntando porque esa es una gran oportunidad para aquellos que están ahorita aspirando a la alcaldía. Tomen nota, aquí tengo, son sugerencias, son ideas, propuestas de quienes ya tuvieron en sus manos esta gran responsabilidad de dirigir los destinos de la ciudad con la ayuda de todos, y ahí van las propuestas. Llevamos hasta ahorita continuidad en medio de la alternancia, la transición de ser una ciudad moderna y al mismo tiempo con mucha identidad. Tenemos también la relativa a la movilidad urbana, al crecimiento, la identidad que decía cultural Shapiro. y cultural. Sí, y finalmente lo que yo comentaba ahorita, que es pues el tema también trascendente de la ciudad. Hay de alguna manera un plan de desarrollo urbano en la ciudad. No nos pueden hacer junto a la catedral un edificio grande porque está permitido hasta un máximo, creo que de 6 metros, ¿no?, de altura en esas partes. Pero hay quien se atreve a intentar hacerlo. Por supuesto que sí, aquí hay que cuidar los yucatecos, aquí, que lo hagan hay que tener aquí se tiene la cultura de pedir perdón y no pedir permiso. Es una desgracia. En el desarrollo urbano lo vivimos a cada rato, ¿no? Pero el gran tema es que para poder cuidar la seguridad de nuestra ciudad necesitamos articular mejor a los ciudadanos. Federico hacía hace rato una invitación vehemente a la participación. La gente cada día participa más y el gobierno municipal es el que tiene que abrir los espacios para que la gente participe cada día más, ¿no? Si no abre los espacios el gobierno municipal, la gente va a buscar fuera de los marcos institucionales sus lugares donde participar. Pero hay que empezar a articular esa sociedad participativa. Esa articulación social no la debe hacer el gobierno, porque se echa a perder, como le echamos a perder en el pasado cuando el gobierno, o desde el gobierno se trató de manejar sindicatos, manejar corporaciones, echamos a perder la finalidad de las organizaciones sociales, porque se volvieron en beneficio de un partido y no de el grupo que tenía que defender. Entonces la articulación social se tiene que dar desde la sociedad, desde la base misma. De la base misma de la sociedad, y eso es lo que nos puede garantizar la seguridad en este estado. Pues este comentario. Yo nada más quiero hacer una anotación más. Yucatán no sale tan bien en sus índices de seguridad porque la gente de Yucatán es una gente acostumbrada a denunciar delitos, cosa que no existe en otros lugares. Entonces, parece que es un estado que tiene muchos delitos. La mayor parte de los delitos son delitos leves. Y la gente los denuncia, se saben porque se denuncian. Hay cultura de la denuncia, que es una cosa muy positiva. No, que se conecta con ese círculo virtuoso de denuncia y cumplimiento. Y quiere una satisfacción, cuando menos, la exigen. Abatir de alguna manera la impunidad. Con ese comentario, licenciado, vamos a la pausa, vamos a regresar. Nos falta la opinión de César Bojorquez en este tema. Ya le había volado la respuesta un poquito a Xavier Abreu. Vamos a la pausa y regresamos, no le cambie, esto es Palabras Clave.
Aquí seguimos esta noche en Palabras Clave conversando con exalcaldes de nuestra ciudad que nos dan puntos de vista y que si los aspirantes todavía a candidatos están escuchando, pues tomen nota porque nos están hablando de lo que consideran los importantes retos de la ciudad. Ingeniero César Bojorquez, quedó pendiente su participación en el bloque anterior. Bueno, como yo he sido de los últimos de ellos, prácticamente he estado recopilando, que trabajé con varios de los alcaldes, y con ellos fue con Xavier. Nuestro lenguaje es muy similar, ¿no? Es cuando él hablaba de la movilidad urbana, lo voy a traducir a lo más entendible, ¿verdad? El transporte público de pasajeros. El transporte público de pasajeros, que es un punto... Pero también es la cantidad de coches que Claro. hay en la ciudad de Mérida. Sí, para porque el transporte para no el tiene la número de calidad. avenidas que Por tenemos. supuesto, pero yo pongo un elemento de esa movilidad, porque la movilidad urbana son hasta los peatones, las bicicletas, todo. Entonces, ¿qué es lo que yo he vivido? No solo como funcionario público, sino desde antes. A través de la historia, el transporte público, y lo digo con todo respeto, sí es cierto, lo mejor que ha tenido es que los tenemos nuevos, con aires acondicionados, ¿verdad? Pero las rutas de ellos dentro de una movilidad urbana, pues sigue siendo la misma, solo que más larga. Fue el circuito metropolitano. ¿Perdón? ¿Usted? ¿Con No, usted? con Sí. Manuel Fuentes. Manuel Fuentes. Con Manuel el circuito. Fuentes. Entonces, para que veas, el circuito metropolitano y el circuito Colonias, entre los dos creo que hubo un tiempo de 30 años. Sí. O sea, son dos rutas diferentes. Yo cuando hablo de una ruta es la 60, por ejemplo, que va del centro y que seguramente llegaba, no sé, al Monumento de la Patria o al Tecnológico o a Cordemex, o llega hasta la central remota de Progreso, ¿no? O sea, sigue siendo la misma, pero ya con más vehículos y llegan al centro. Entonces, en ese tema, ¿qué es lo que yo he visto? La ciudad, hace un rato lo comentaba, con todos los problemas que pudiera tener para ir desarrollándose, con los planes que se han hecho, pocos o muchos, la ciudad ha ido mejorando poco a poco. Y una de la manera de mejorar, lo decía hace rato con el ingeniero Granja, la continuidad. Cuando yo estuve ahí, yo vi la continuidad entre alcaldía y alcaldía, a pesar de que el alcalde no era el mismo. Pero en el servicio público se dio continuidad en muchísimos programas. Entonces, la ciudad ha ido mejorando, por eso cada día a la gente le gusta más, la quiere más y quiere. Y para mí uno de los rezagos, por eso lo considero como reto, es toda la movilidad urbana, pero el transporte público de pasajeros, hablo de coches, de bicicletas, motociclistas, de motociclistas, de combis, ya que también es parte del tema. Ya no hay combis. Bueno, en el sur sí. Urbans. Entonces, todo eso sigue siendo lo mismo. Mototaxis. Ahora ya están mototaxis, parece que estamos en Tailandia en algunas partes. Cientos. Y entonces, eso ha sido un freno para mí, para que esta ciudad se vea más bonita. O sea, ¿por qué? Porque si eso no lo cambiamos, podemos invertir todo lo que queramos en muchas cosas, en parques, en avenidas, en áreas verdes, pero si nuestras rutas siguen siendo la misma, más coches van a haber. Y las calles, por más que repavimentemos o las hacemos más grandes, más coches vamos a meter. Entonces, ese tema para mí es un reto tremendo, pero que además no lo puede hacer solo el alcalde. Ahí tiene que ser una colaboración. Pues el plan integral del transporte está en manos del gobierno del estado. Luego, por ejemplo, otro tema, el centro histórico. ¿Cuánto se habló de que si cerraba, que si no se cerraba? Para mí no ese es el tema, es el transporte o la movilidad que hay allá, que es la que la perjudica. Y es la de hecho, es un gran centro de transferencia el centro histórico. Así es. ¿No? Entonces, es una gran terminal de camiones, de combis y de autobuses. Y sigue siendo la misma desde hace 50 años, desde que o más. Bueno, es que yo tenía 5 años cuando me llevaban en camión y me paraban en la puerta de la catedral, ahí nos bajaba. Luego, la última vez nos bajaba en Marzapo, en el Chetumalito. Entonces, lo que hicieron fue ir alejándolo. Pero esa integridad que debe tener todo el transporte público, que se han dado, la verdad es que en pocas ciudades del mundo. Mérida la podría tener. Entonces, como reto concreto para un nuevo alcalde, sería lograr esa ordenación de la movilidad, ordenar esa movilidad,
teniendo en cuenta que no es un reto que podría enfrentar solo la administración municipal, sino de la mano del gobierno estatal y federal. Por eso decía, es más, federal. Pues yo decía que sin orígenes de partido hay que trabajar por la sociedad. Ya es hora que esta ciudad vayamos por ese lado o no nos vamos a entender. la movilidad para mí es como una bola de estambre que tiene varios hilos, uno sacado. Si tú jalas la movilidad, van a salir más cosas y que vas a tener que resolver. Lo que dice el ingeniero Granja es importantísimo, porque finalmente la patria se construye a partir del municipio, no es al revés. Claro. Los cimientos de la patria están en la vida municipal, ahí empieza la patria, es el patio de la vida municipal, de la patria es la vida municipal, ¿verdad? Ahorita empieza. Que toque ese tema, licenciado, yo quisiera saber su opinión concreta en términos de esa idea, esa noción de municipio libre como piedra angular de lo que es finalmente la sociedad de nuestro país. ¿De qué manera se ve vulnerado o fortalecido con estas iniciativas de mandos únicos de policía, de tener injerencia desde la federación en una serie de cuestiones que tienen que ver estrictamente con la vida municipal? ¿Qué opinan? Bueno, yo diría que desde el punto de vista histórico, el municipio, que no es creación nuestra, ni siquiera de nuestros abuelos, sino que viene desde tiempos de la colonia, es una herencia española, es una institución que se creó en la península ibérica, pues ha pasado por diversas etapas, algunas de respeto irrestricto, de consolidación de su poder, y sin embargo en México tiene el telón de fondo de la lucha entre centralistas y federalistas. Ese centralismo que absorbe facultades, atribuciones y sobre todo recursos y no los riega por todo el territorio nacional, pues es una situación que ha limitado el crecimiento y el desarrollo municipal. Nosotros lo hemos vivido como experiencia propia. Si nosotros no estamos, si el alcalde no está de acuerdo con el gobernador y el gobernador de acuerdo con el presidente, los recursos en términos reales no fluyen. Entonces, lo decimos por experiencia propia, hace un momento lo comentábamos aquí fuera de programa, de que por qué nos tocó a nosotros, a Federico y a mí, un periodo interesante para hacer obra. ¿Por qué nosotros hicimos bastante obra? Por una sencilla razón, no es mérito del que era alcalde, ni tampoco de los regidores. Era mérito de que las circunstancias, era el petróleo, estaba en su momento de apogeo, López Portillo hablaba de administrar la abundancia, y entonces nos regalan petróleo por Díaz Serrano, que era el director de Pemex, y gracias a eso el periférico de la parte del aeropuerto, o sea, el aeropuerto, todo el poniente, se hace con lo que ellos nos proporcionan, porque como ayuntamiento no teníamos la capacidad económica para realizarlo. ¿Por qué se hace el circuito Colonias, que Federico construyó una parte y nosotros a partir de ahí de donde está la unidad deportiva Cuculcán hasta todo el poniente y demás? Porque en ese momento resulta que el gobernador pues era amigo y compañero condiscípulo del secretario de Comunicaciones y nos fluyen los recursos y se hace. Porque el paseo de Montejo arranca ahí, lo levantamos todo, pues se ponen los adocretos, que por cierto en esa ocasión un medio dijo que eran adocretos de dos aguas de lluvia, que iban a flotar los adocretos. Y no flotaron. Ahí siguen ahí dando la pelea. Y entonces se hace ahí y se repavimenta, se levanta todo, porque las aceras ya estaban más bajas que el asfalto. Y entonces se hace un empuje hasta donde está hoy lo que es San Francisco de Asís. Y luego viene Rosa Luz Alegría, se entusiasma con la obra, la apoya y dice, bueno, ¿y por qué se quedan acá? Aváncenle. Y nos vamos hasta donde está la glorieta del Campestre. Llegamos, la llevamos con carretas, ¿cómo se llama? Calesas. Y entonces, más aún, ya secretaria de Turismo, poderosa funcionaria, nos dice, pues ahora hasta Cordemex. Entonces hace eso y se puede en esa ocasión experimentar y lograr algo muy significativo, que por vez primera se utiliza el concreto asfáltico en un espesor de más de 7 centímetros. Gracias a eso, durante 30 años, esa avenida no tuvo baches. Las únicas heridas que señalaba el asfalto eran solamente las que les inferían Teléfonos de México o la JAPA y demás. En fin, lo que yo quisiera decir, que aquí hay una serie de circunstancias que pueden resultar en un momento dado a favor de la vida municipal, de democratizarla, de la mayor participación de la ciudadanía, y en ocasiones estas puertas se cierran un poco y entonces limitan
los ímpetus, las ganas de servir que cualquier alcalde tenga, no solo de Mérida, de todo el país. Fíjate que Mérida sí. en este aspecto pues no maneja reserva territorial. Entonces, ¿cómo puedes planear el crecimiento de la ciudad si no tienes reserva territorial? ¿Verdad? Para arriba y para arriba, ¿no? Número 2, no maneja agua potable, que eso es requisito del artículo 115 constitucional. Y así me podría ir con otras partes que le faltan a la ciudad de Mérida consolidar para tener más facultades para que se pueda gobernar mejor esta ciudad. Es evidente que a mayor número de facultades, mejores gobiernos se pueden desarrollar, ¿no? Coincidimos. Ingeniero. Pues yo coincido con lo que dicen, a nosotros nos toca esta movilidad cuando todavía los taxistas estaban alrededor de la plaza, se estacionaban. Entonces, esa fue la primera acción. No, se estacionan ahorita y nos pagan. No, imagínense, hace 38 años. Claro. Logramos cambiar la mentalidad, se volvió ya los sitios foráneos y empezó otra revolución de los taxistas de aquella época y logramos limpiar la plaza, se remodeló la catedral. No había avenidas en el sur, hicimos las primeras avenidas que decían la avenida, el Paseo Montejo de los Pobres, así le decían del sur, la 105 y la Madero. No había avenidas, todas las avenidas eran los fraccionamientos del norte, allá no se conocían. Iniciamos el circuito para darle la vialidad para que las colonias se comunicaran. Y fue cuando, y aparte nos tocó hablar con la gente, botar casas, abrir ejidos, todo aquello que se tenía que hacer con mucho voluntad de la gente, más que con el dinero. Pero esas obras había visión. ¿Son fruto de qué? ¿De la visión o de un estudio? Pues como dice, del amor que le tienes a la ciudad. Yo creo que el que llegue alcalde, Híjole, pero, por lo que sea, no debe creo que tenerle aguante. el amor a la ciudad para que gane la voluntad ciudadana. Yo les quiero decir que la avenida Colón, el asfalto a mí me lo pagó la Cámara de Comercio. Solo que mi subtesorero fue presidente de la Cámara, el secretario del Ayuntamiento fue don Rafael Cervera, expresidente de la Cámara de Comercio. Y le dije, póngase ya, porque si no los tengo ustedes, no me van, tiene que venir la confianza económica. Ellos eran los captadores y con eso se pudo hacer muchas obras. La primera calle, y nosotros hicimos la 65 con pavimento. Hoy vi que se están quejando de algunos huecos de la calle 65, tiene 38 años, casi 39 años que la hicimos. No, pues me ya tocó no a mí quedó. toda la 65, desde la 40, y desde el Elefante hasta Monja, la altura de la gasolinera, y ahí está la calle hasta hoy, que se hizo de concreto de aquella época. No me digas cómo se hizo, pero se hizo. Ojalá que lo que sea renovado concreto. ahorita vaya a durar todo ese tiempo, ¿no? Porque lo dudo. Pero digo, en un ratito ya Por eso está digo que estrellando. aquí, como hemos coincidido, hay que ganarse a la gente para que puedas hacer bien las cosas y te apoyen. Ingeniero, con este comentario vamos a la pausa. Regresando, vamos a entrar ya en la materia que muchos desean que se converse aquí, lo que tiene que ver con el proceso electoral que tendrá verificativo este año. Vamos a la pausa y regresamos. Y tengo una bicicleta con una cabita atrás.
Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Me dicen el pelirrojo, yo... Goes on and on and still wide awake like 6 in the morning. Had to get it out. La última y nos vamos, estamos ya en nuestro último bloque de este programa de Palabras Clave, habiendo conversado aquí con estos exalcaldes de la ciudad, que bueno, pues ahora yo les pediría de favor que nos platicaran acerca de lo que opinan a partir de los partidos a los cuales han pertenecido, al cual pertenecen, de los aspirantes. Todavía no son candidatos, son aspirantes. Por lo tanto, no podemos decir nombres para no meterlos en un lío. Bueno, vamos a hacer, si usted dice un exfuncionario, pero exsecretario. sí, yo soy, te faltó decir que yo fui alcalde por el PRI, yo lo quiero decir, no estoy abusando, ¿no? No, está perfecto. Pero si no con sabía. eso ya estoy diciendo por qué voy a hablar. Sí. Yo creo que Mérida es un ejemplo de votación, es un ejemplo de participación, es una ciudad que define, es una ciudad que conoce y sabe por quién vota. Aquí yo creo que la ciudad para las elecciones va a tener un verdadero movimiento democrático de participación. Los aspirantes son jóvenes, cuando menos los dos que vislumbran más adelante, cada uno con el prestigio que tiene a través de sus partidos y de su presencia política, y creo que hasta hoy se han dado los debates con altura, cuando menos no ha habido grandes lamentaciones en los últimos años, y yo espero una votación que siempre rebasa casi el 70%, 75%, que en pocos lugares del país se da el ejemplo democrático. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que los candidatos tienen que buscar sus estrategias de acercamiento, de conocimiento, pero ya que estamos en los momentos modernos, de compromisos. La gente quiere presidentes municipales de Mérida, no de partidos. Quiere presidentes municipales ciudadanos, atender a la gente. Y nosotros necesitamos que el que venga imponga esas normas para que la gente participe y se multipliquen los factores económicos del partido que sea, porque es nuestra ciudad. Si por eso votamos para que nos cuiden, para que esté limpia, que se recoja la basura, para que se haga tantas cosas, el drenaje y que se estudien las cosas a futuro. La basura. No, la basura son toneladas. Toneladas. Y las aguas negras. Sí, a veces se nos olvida que no tenemos drenaje. No le vamos a dejar tiempo a Tony si sigue adelante. Hablando, Sí, porque tenemos allá nuestro... Pues yo fui presidente municipal del PAN, ya que Federico se anunció, pues yo también me anuncio. Pero ella dijo que eras del PAN, yo no. Bueno, creo que vamos a vivir una contienda interesante, ¿no? Con un contexto nacional que no va a ayudar tanto al proceso electoral. Yo quisiera poder creer que vamos a llegar al 60% de la votación. Quisiera creer eso. Espero que podamos llegar al 60%. Siento que hay una fuerte dinámica de favorecer el abstencionismo, precisamente por las condiciones coyunturales que hablamos al principio, pero pues definitivamente hay jóvenes en el momento que están allá, ¿verdad? Pues uno que va por su primera incursión, otro va por su segunda incursión, ya perdió una, ¿verdad? Entonces, así es, entonces de alguna manera... Entonces, juventud es el signo ahorita de la Así es el tiempo de los jóvenes. César, ¿algún comentario? Bueno, pues yo creo que lo que comentaban hace un rato, inclusive utilizando el lenguaje que hubo hace un rato, sí, el ingeniero Granja dice que espera una votación alta, el 60 tampoco es baja, pero no es lo que nos gustaría. Estamos acostumbrados además. Entonces, la movilidad urbana de ese día tiene que ser buena, ¿verdad? La palabra de hoy fue movilidad. Yo creo que esa movilidad, si se da el día de la elección, va a ganar la ciudad de Mérida. Y pues también hablando de la otra palabra, que es la continuidad, pues ya vieron que la continuidad que hemos tenido para esta ciudad es la que ha hecho ese esplendor que hoy tiene y la gente quiere vivir aquí, ¿no? Entonces, los candidatos son jóvenes, pero creo que Mérida puede salir ganando si hay buena movilidad urbana y buena participación. Y si piensa en esa continuidad que es la que le ha dado la calidad de vida a esta ciudad. Gracias, César. Yo comparto con los compañeros exalcaldes esta opinión
que tiene una buena dosis de optimismo. Luce esta contienda pareja interesante, los dos tienen el atributo de ser jóvenes maduros, ya tienen experiencia en el servicio público y además tienen dos plataformas políticas que son sus partidos, los respectivos partidos, y que en Mérida estoy seguro se va a refrendar un bipartidismo que ha sido tradicional y de mucho interés para la ciudadanía. Pues no son solo dos partidos, también hay que mencionar en su momento la participación de Ana Rosa Payán. Lo comentaremos después, seguramente. Ha sido un gusto que estén con nosotros. Es momento de ir a nuestra siguiente palabra. Tony Peraza, haces tu arribo en este programa y te agradezco mucho que estés aquí. No, pues aquí vamos a estar, si los productores, ustedes, los televidentes o los terroristas islámicos lo permiten, yo voy a estar acá cada semana presentando una sección que se llama Palabras Clavo, que es un poco para desinflar la tensión que a veces se crea en todo este lenguaje político que nos abruma, ¿no? Entonces yo quiero hablar un poco del Ayuntamiento de Mérida. Un gran pensador contemporáneo definió al Ayuntamiento de Mérida como la joya de la corona. Sin embargo, al definirla de esta manera, la joya de la corona se empezó a llenar de amigos, pero sobre todo los amigos de lo ajeno, que nos dejaron fundamentalmente y primero que nada sin joya, y después nos dejaron casi sin corona. Bueno, nos dejaron una a cambio, pero pues no es la que estábamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Entonces, la sociedad está pidiendo en este momento un proceso que se llame la desjoyización del Ayuntamiento de Mérida, que es un poco para alejar un poco a esos amigos de lo ajeno. Entonces, pues, la propuesta ciudadana es definir lo que no es el ayuntamiento. No es un club de cuates ni un club de golf, porque parece que el balón se achicó y se volvió pelota de golf. No es un trampolín para estar allá brincando de aquí para allá. Uno tiene que trabajar y sin esperar el próximo puesto. No es Mochilandia, también aunque dicen que va a ser Romelandia en el futuro, pero pues no está garantizado. Tampoco es un procedimiento en el tú ayunta y yo miento. Hay que dar transparencia, hay que hacer rendimiento de cuentas. Y no es joya, hay que decir que no es una joya, pero tampoco es una Shakira, porque sí se acuerda que la joya y las Shakiras pues también como que en un momento se llevaron. ¿Shakira o Shakira? Shakira, no sé cómo se pronuncia, pero más o menos va por la misma. Es una joya que sale costosa. Pero si quieren mi opinión, ya que ustedes hicieron la última ronda como una serie de opiniones de lo que se prospectiva, aquí tengo una predicción que me dio un tal Nostradamus, que me dijo que yo la pase al aire, y me dice que la fuerza de Villa va a descansar en paz. Es decir, por esa unión que hicieron, esa alianza que hicieron, y aquí vemos las manos de alguien atadas con un tubo, y otras personas me dijeron, bueno, pues ya vimos este nuevo escenario y pues la predicción es que ya habrá debate, ¿sí? Por la cosa de Nerio y del nuevo equipo Paz Vila. Y por último, parece que si a Nerio no se le hace, como desgraciadamente no se le ha hecho en algunas ocasiones, pues va a pedir al final de cuentas bate por bate y casilla por casilla. Y va a ser un procedimiento muy interesante, porque ese es el modo en el que el candidato está viendo en ese momento las urnas. Bueno, pues aquí vamos a estar cada semana, aquí en la sección Palabras Clavo, y pues aquí vamos a ir cotorreando y un poco desinflando un poco la tensión que se vaya creando en a veces desagradable procedimiento de dimes y diretes. No, hombre, a ustedes. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a los invitados, ingeniero Federico Granja, ha sido un gusto, ingeniero César Bojorques, licenciado Xavier Abreu, gracias a ustedes. Licenciado Gaspar Gómez, ha sido un gusto que esté con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante, estaremos con usted la próxima semana.